En cuanto a los cambios cardiovasculares que va a producir el neumoperitoneo, tenemos que una presión intraabdominal mayor de 15 milímetros de mercurio aumenta la presión en la vía aérea e intratorácica y por tanto va a aumentar la presión venosa central y la presión arterial. Esto llega a un aumento de la resistencia vascular sistémica con compromiso del flujo esplácnico y renal con oliguria. Al igual que en una presión intraabdominal mayor de 22.5 hasta 30 milímetros de mercurio, hay un aumento de la frecuencia cardíaca con disminución del gasto cardíaco, de la PVC y de la presión arterial. Los cambios cardiovasculares dados por el dióxido de carbono nos van a dar que la hipercapnia causa una acidosis y arritmia con aumento de las catecolaminas circulantes y aumento del gasto cardíaco, produciendo una disminución de la resistencia vascular periférica. Los cambios respiratorios, tenemos que la hipercapnia va a realizar una alteración del intercambio gaseoso y difusión del mismo nivel intraabdominal, con aumento de presión de vías aéreas, desequilibrio en la relación ventilación-perfusión a nivel alveolar. Y también hay una absorción directa del CO2 por la circulación en la cavidad abdominal. Entre los cambios renales y metabólicos, tenemos que una presión intraabdominal de 15 milímetros de mercurio va a disminuir a un 60% el flujo sanguíneo al riñón, por lo tanto disminuye un 25% la tasa de filtración glomerular y se notifica como una disminución de la diuresis, con una disminución del oxígeno tisular en territorio esplácnico y una disminución del pH gástrico con una acidosis metabólica. El embarazo del neumoperitoneo tenemos que es una condición especial que de igual forma en el segundo y el tercer trimestre puede estar indicado, menos en el primer trimestre, ya que causa una teratogénesis con riesgo de aborto. En el segundo trimestre hay aún algún riesgo de aborto espontáneo, sin embargo es mínimo, con riesgo de parto pretérmino de 5-8%, y el útero no suele interferir con la cirugía, tampoco hay teratogénesis. En el tercer trimestre, por la expansión del útero, podemos tener dificultad de la visualización y causa un 30% de inicio de trabajo de parto. Sin embargo, en una paciente embarazada en un segundo trimestre sigue siendo la técnica adecuada y el gol estándar para abordar las patologías quirúrgicas. Las complicaciones transoperatorias tenemos enfisema subcutáneo, embolismo gaseoso, neumotórax, neumomediastino y neumopericardia. En el caso del embolismo gaseoso, por disminución del CO2 expirado, hay una disminución de la presión arterial con aumento de la presión venosa central, aumento de la presión en la arteria pulmonar con desaturación súbita, cianosis de cabeza y cuello y se puede ocultar soplo en rueda de molino. En este caso, se tiene que dejar de instilar el CO2 y con un catéter o de la forma más rápida tratar de sacar todo el gas de la cavidad abdominal y conectar a oxígeno 100%. Las complicaciones postoperatorias del neumoperitoneo tenemos que pueden ser los vómitos y el dolor. El dolor por la distensión de los vasos y nervios que produce el neumoperitoneo en la pared abdominal y el dolor del hombro, que es por irritación del nervio frénico por la acidez peritoneal. Tracción de los ligamentos hepáticos, tanto coronario como el triangular, ocasionada por la expansión y colección subdiafragmática del CO2. Sin embargo, a las 24-48 horas, este dolor referido suele pasar. Y actualmente podemos hacer bloqueos de la pared abdominal y así disminuir el dolor que produce el neumoperitoneo. Como veníamos diciendo, entre los pasos para una cirugía laparoscópica, ahora tendríamos la visualización de la cavidad abdominal. Para esto necesitamos de una fuente de luz y fibra óptica. La fuente de luz suele ser halógena, la más utilizada, es más económica y tiene una vida media entre 250 y 300 horas. O xenón, que tiene una mejor resolución de video y una vida media de 600 horas. La fibra óptica no es más que el cable que vemos aquí, que es un conductor de luz constituido por ondas de fibra de vidrio. Este cable suele ser esterilizable, ¿ok? Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque esta fibra de vidrio se puede romper y así disminuir la vida útil del cable. La óptica o laparoscopio es un instrumento tubular de doble camisa que guarda en su interior un sistema de lentes cilíndricos y transmite imágenes hacia la cámara de video. Hay ópticas de distinta angulación que la podemos ver acá en la punta del instrumento, que hay ópticas de 0 grados que lo podemos utilizar para cirugías básicas como colecistectomías laparoscópicas o apendicectomías laparoscópicas y
ópticas de 30 grados, 45 grados y hasta 80 grados que lo utilizamos para la laparoscopia avanzada. Las ópticas suelen tener un grosor de 10 milímetros y por eso debemos utilizar un trocar de 10 milímetros para su inserción, aunque actualmente con la cirugía de mínima invasión tenemos ópticas de 5 milímetros. El instrumental, tenemos los trocar, que son unos dispositivos que se utilizan para la inserción en la cavidad abdominal y por medio de ellos introducir los instrumentos que vamos a manipular. Los trócares pueden ser desechables, así de plástico, o pueden ser metálicos. Sin embargo, los metálicos suelen tener un riesgo de mayor lesión al introducirlos en la cavidad abdominal porque el perforador suele ser puntiagudo. Estos trócares vienen desde 2 milímetros hasta 30 milímetros y depende de la técnica y la cirugía que vayamos a realizar. Tenemos las pinzas atraumáticas de prensión y hemostasia y tijeras. Estas pinzas, tenemos pinzas de primera generación como estas que solo abren y cierran, pinzas de segunda generación que podemos rotarlas en 360 grados con solo el movimiento del dedo índice, ¿ok? Y pinzas de tercera generación que suelen ser pinzas que están combinadas con pinzas de hemostasia y prensión. Al igual tenemos tijeras de Metzenbau y tijeras planas. Tenemos la cánula de irrigación succión que solemos utilizar para evitar los coágulos o poder hacer un lavado peritoneal dentro de la cirugía. Hay un aspecto clave en los fundamentos básicos de la laparoscopia que se refiere a lo que sería la triangulación de los trócares y la creación de un espacio de trabajo adecuado. Esto tiene real importancia en la laparoscopia, ya que es un concepto clave en todos los procedimientos laparoscópicos. Esto significa que, como pueden ver, que las manos izquierda y derecha del cirujano deben estar a cada lado de la cámara, formando un ángulo de aproximadamente 90 grados con la misma. Hay técnicas o hay procedimientos en los cuales no podemos estar de forma tan confortable, sin embargo, lo ideal debe ser este tipo de triangulación de trócares. Estos serían los principios básicos de la cirugía laparoscópica. Espero que sea de muchísima utilidad para ustedes y para cualquier duda me pueden contactar por vía de correo electrónico o por mis redes sociales @doctora.paulacolmenares. Espero verlos en las siguientes clases. Gracias por su atención.